Bueno, señoras y señores, regresamos. Ya hablamos de la joda política que se está moviendo con el decreto, el proyecto de decreto para incautar la dosis, no la dosis, sino aquellas personas que no justifiquen que son adictos o consumidores. Ahí está pegada en las redes. Por favor, pueden entrar a través de Sabadito Alegre, a través de Periódicos Sin Tapujos. También pueden entrar ahí con eh, mi Face, donde estamos haciendo consultorio jurídico por Amorocho a las 8. Hoy, como tales, había promoción José Luzardo Moreno, mi paisano santanderiano, don Daniel Igual Barrantes. Vamos a hablar rápidamente, vamos a hacer unas dos sesiones que puede ser hoy y mañana, doña Cielo Marlene, que se pega aquí a la sintonía por Facebook Live sobre el proceso de la reparación que debe hacer responsables por el error médico, entendido en cómo se demanda, a quién se demanda, quiénes vigilan. Vamos a centrarnos especialmente en dos temitas. Uno, cuando se causa un homicidio, don León Rigoberto Barón, don Leonel Bernal, que es también un colega. Vamos a centrarnos en un tema, por ejemplo, lo que pasó con el periodista que no fue atendido. Y vamos a centrarnos también en la demanda y el proceso cuando una EPS, a pesar de que usted eh, está pagando la EPS, pero no le dan los medicamentos o no lo atienden. O nos vamos a aceptar también cómo demandar cuando le causan lesiones personales en su cuerpo por una mala praxis, que es el entendido, don Javier Amorocho, que está en sintonía, es el entendido cuando le dejan a usted en su cuerpo, por ejemplo, cuando va a una operación de un quiste ovárico en una mujer, conocimos el caso, que le dejaron una compresa y a los 15 días a pesar de que la señora iba allá al hospital de Fusagasugá, donde la operaron, la clínica Belén, vamos a dar los nombres exactos y ya es público, pues nunca la atendieron y a los 15 días le tocó acudir a otra clínica para que la revisaran y ya le había hecho peritonitis y les tocó cortarle parte del intestino a esta paciente. Entonces ya sabemos que lo más importante, don Jorge Amorocho Valle, que regresa a la sintonía, es siempre que usted vaya al médico, pues hay que ir pidiendo la historia clínica. Estamos hablando de cómo demandar por error médico, cuando se causan lesiones personales, cuando no se presta el servicio, la responsabilidad directa que tiene tanto el médico o la clínica o la empresa prestadora de servicios, en este sentido, hablando de las EPS o el hospital. Recordemos también que para estos hay entidades de vigilancia que vigilan, valga la redundancia, el sistema de salud, como es la Superintendencia de Salud, quien también investiga y sanciona, y esa es una prueba que le sirve a uno para iniciar la demanda. También tenemos ahí la Secretaría de Salud de los respectivos departamentos, municipios o departamentos. También ahí ellos tienen la obligación de sancionar, por ejemplo, cuando usted no lo atienden en su municipio, en su departamento, en su ciudad. También tenemos el Comité de Ética Médica, que es quien vigila el buen proceder de los médicos, pero lógicamente que ellos muchas veces también no obran en derecho y muchas veces ayudan y no hacen una valoración de las pruebas. Hay que recordar también ahí que está en sintonía el administrativista, don Javier Amorocho, que hay dos, se puede decir, dos tipos de procesos. Uno, el proceso por responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Miremos cuando hay responsabilidad civil contractual. Ejemplo, cuando usted tiene su contrato directo con la EPS, un ejemplo, Sanitas, y Sanitas le niega ese servicio. Entonces hay una responsabilidad civil contractual que se demandará ante un juez civil del circuito o un juez civil municipal, depende de la cuantía de las pretensiones de la demanda. Y hay otro estadio procesal, que es cuando si usted fue atendido en el hospital militar
o una EPS que es del Estado o de el distrito capital o de su municipio o un hospital municipal, pues lógicamente que ahí tendrá usted 2 años para demandar como reparación directa en cabeza de el Estado, municipio, capital, distrito capital o departamento, depende de quién sea. Por eso la recomendación para poder tener esas pruebas, porque es que aquí la carga de la prueba le corresponde al paciente. ¿Qué es la carga de la prueba? Don Eduardo Reyes, Michel Cala, estamos hablando de la responsabilidad médica. La carga de la prueba es que yo tengo que ir a donde un juez de la República y llevar mis pruebas. Que mire que me dejaron mal operado. Que sucede que me tenían que operar en el ovario izquierdo y me operaron fue en el ovario derecho. Que no me dieron la droga. Que sin duda alguna el médico que me estaba atendiendo en cierta clínica solicitaba una droga y que me dieron fue una droga que no era o no me la autorizaron y que eso causó la muerte. Para eso también está, primero que todo, la acción de tutela, que usted puede instaurar como mecanismo transitorio, o con esa palabrita, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Cuál sería el perjuicio irremediable? Pues lógicamente la muerte, que sin esa droga no le es posible seguir viviendo. O hablemos del tema también de cuando a usted lo dejaron mal operado, pues lógicamente allí que no se va a demandar por homicidio, sino por lesiones personales, entrando a demostrar dónde estuvo la negligencia del médico. Hablemos del caso de la señorita que fue operación de un quiste ovárico y le dejaron una compresa abandonada. En este sentido, si bien es cierto, hay auxiliares que son las enfermeras auxiliares y especialmente las instrumentadoras, pues se ha abierto el debate si el director de la sala de cirugía es el responsable de ese control de los elementos como el inventario de tijeras, bisturí, gasas, especialmente las compresas que son las que se utilizan para limpiar la cavidad donde se hizo la operación, que se debe hacer el inventario, don Orlando Arias, se debe hacer el inventario inicial entrando a revisar que la sala esté debidamente esterilizada, que la sala esté con todos los elementos, que los elementos que se necesitan estén allí y especialmente rápidamente hacer el inventario que tiene que quedar firmado de cuántos son las compresas que existen en el momento de iniciar la operación y cuando se cierra la operación o la intervención quirúrgica, también se tiene que hacer el inventario de esas compresas, ver cuántas se utilizaron, cuántas quedaron sin utilizar y ahí nos da el resultado que es donde el médico muchas veces tiene la responsabilidad porque puede dejar alojada una compresa dentro del estómago de la paciente. Y así pasó, así pasó. Y en este sentido, pues la niña casi, la paciente casi muere y se vino la demanda ante inicialmente responsabilidad civil contractual porque ella estaba pagando en Bogotá a través de la clínica Sanitas. Sanitas subcontrató con la clínica Belén y la clínica Belén hizo esa mala praxis dejándole allí abandonada una compresa. Inicialmente el proceso se tiene que iniciar con, si usted es muy piloso en derecho probatorio, pues poner la queja ante la Superintendencia de Servicios, poner la queja también ante el Comité Ético Médico, para que eso sirva de acervo probatorio ante el juzgado donde usted instaura la demanda. Repito, depende, si es una entidad del Estado, tiene solamente 2 años por una reparación directa. Si es una entidad pública, una EPS, un médico particular, especialmente cuando las señoritas van allí a mandarse a hacer para que queden más bonitas de lo que son, pues también hay una responsabilidad médica que puede ser demandado ante lo penal, denunciado ante lo penal, perdón, o demandado ante los jueces civiles del circuito. También la queja que se debe instaurar ante la Superintendencia de Salud
Esa es una prueba muy importante porque ya con esa sanción que le imponen a la EPS o al hospital por haber causado ese daño, pues esa es una prueba casi que es como cuando se prueba el daño de un accidente de tránsito, como sucedió ayer en un proceso por la muerte de una persona por manos de un conductor del CID. Pues la prueba reina, ¿cuál va a ser? Que en el croquis quedó probado que el bus invadió el carril y que no tuvo la prudencia para evitar ese choque. Entonces allí también, ¿cuál va a ser la prueba? Uno, la historia clínica que hay que irla teniendo, que ese es un derecho que usted tiene, la va guardando, porque hay que decirlo, que muchas veces cuando ya los médicos o la entidad hospitalaria se da cuenta que la embarraron, sin temor alguno hacen modificación a la historia clínica. Entonces, si usted tiene esa prueba, pues ya no le pueden hacer ese gol. Usted va pidiendo su historia clínica, la va guardando y en este sentido tiene la prueba para poder demandar. Ya sabemos entonces que usted ya puso la queja ante la Superintendencia de Servicios, la Superintendencia de Salud. Allí abrirá la investigación, usted llevará todo y ahí viene ya una sanción. Ya con esas sanciones, además de la queja que usted puso en contra del médico ante el Comité de Ética Médica, que hay dependencia en todo el país, pues también. Además de eso, usted puede también instaurar la denuncia por un delito culposo o un delito doloso, porque quien la operó a usted no era médico. Entonces hay un delito penal doloso que le pudo haber causado lesiones personales o le pudo haber causado la muerte. Ya con esas pruebas recolectadas, teniendo en cuenta los perjuicios, si usted perdió capacidad laboral, si usted perdió o perdió la vida, pues usted convocará allí como requisito de requisito necesario la conciliación ante la Procuraduría, ante la Personería. Si es una demanda contra el Estado, don Jairo Osma Silva, pues usted tiene que citar a una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. Estamos hablando del error médico, de la falla médica, falta de prestación de servicio, o cuando se causa la muerte, o cuando se dejan lesiones personales como demandar. Allí se cita rápidamente a la conciliación y recuerde que usted tiene 2 años para demandar. Si el causante de la lesión o de la muerte fue, por ejemplo, una entidad del Estado o una EPS que en su capital mayoritario es el Estado o el municipio o el departamento, entonces usted puede demandar en ese sentido. Y lo otro, pues en 10 años que tiene para demandar por responsabilidad civil, contractual o extracontractual ante los jueces civiles del circuito. Una vez agotada la conciliación, y si no hay conciliación, pues usted instaura la demanda ante el juez civil de circuito, que son los mismos procesos que nosotros hemos hablado, pero allí hay que saber probar, lógicamente aportando la historia clínica, entrando a demostrar la negligencia, la impericia, toda la falta de servicio, se puede decir, porque usted puede mandar a la EPS, puede mandar al médico y puede mandar a quien usted considere que es responsable de responderle a usted por los daños causados en su cuerpo y especialmente como herederos o como hijos, padres, esposos, en el caso de que haya fallecido, como fue el caso del periodista que conocimos el paseo de la muerte. Ahí pues vendrá una responsabilidad. Tendrá que entrar a usted también a probar los perjuicios, por eso se recomienda que se haga con un especialista, un perito que determine, que dictamine cuáles son sus perjuicios. Si usted murió, pues lógicamente que si tenía tantos años y usted la llevaba, usted veía por su mami y que era que le daba, por ejemplo, 1.000.000 de pesos mensual para su sobrevivencia, que ella dependía de usted, pues el perito tendrá que entrar a probar con testimonios, con declaraciones, interrogatorios y especialmente pruebas documentales de que su señora madre sufrió un perjuicio, que usted tenía 30 años, como pasó con el periodista, un ejemplo, y que la señora madre tenía 60 años, que la vida probable de ella era hasta los 75, pues entonces le faltarían 15 años y esos 15 años son los que se tasan como lucro cesante, como daño patrimonial. Estamos hablando de cuando la persona fallece. En este sentido, el señor juez declarará
que los perjuicios fueron probados y que la señora madre sufrió un perjuicio, especialmente porque el hijo durante 15 años le debía haber dado a ella 1.000.000 de pesos mensual, y eso indexado y todo lo que ustedes conocen con intereses subió una cantidad muy grande. Además de eso, pues vienen la solicitud de los perjuicios morales que están tasados para padres e hijos en la suma de 100 salarios mínimos legales vigentes, que esto se multiplica por el valor del salario, y en este sentido pues se abre el proceso, se abre el juicio, se abren las pruebas, hay que llevar los médicos, especialmente demostrar el perjuicio, si fue por lesiones, mirar cuál fue la capacidad laboral que usted perdió, si usted era un ejemplo talabartero que trabajaba con el cuero, y si por una mala operación usted quedó mal, pues hay que también ir allí a que haga la valoración la Junta Médica Laboral para determinar la pérdida laboral, la pérdida de capacidad laboral. Con eso, esos son las pruebas que le ayudarán a usted para que el perito pueda hacer una valoración de los perjuicios. Vemos también ahí que si usted era administrador de empresas o era un administrador inmobiliario, también ahí en planeación nacional, si no estoy mal, usted puede allí solicitar cuál es eh, el salario que puede devengar un administrador inmobiliario para aquellos que son administradores de conjuntos residenciales. O en este sentido, hay que recuerde que en derecho no es solamente pedir, sino probar. Y estamos hablando del error médico, entrar a probar cuál fue la falla. Y la falla pues está determinada cuando se entra a determinar que efectivamente quien volvió a operar, volvió a revisar la paciente, le encontró una compresa. Esa compresa pues tiene que ser embalada, tiene que enviarse allí a medicina legal para mirar qué clase de instrumento fue el que quedó ahí. Y también se puede solicitar que ese elemento sea embalado para que sirva como prueba en el proceso penal. Una vez desarrollado allí, admitida la demanda, notificadas todas las partes, ya sea en el proceso administrativo o en el proceso civil ante un juez civil de circuito, usted lo que hace es, se abre el debate probatorio, vienen los interrogatorios, vienen las pruebas, viene el decreto de la misma, las prácticas, y si usted logró probar, pues lógicamente que va a tener una sentencia favorable en contra del Estado o en contra de una entidad de servicio de salud particular, como es una EPS, o contra un médico. Ya esa sentencia pues estará mérito ejecutivo y recomendaciones para que esa demanda prospere, señoras y señores. La historia clínica, si usted va hoy al médico de una vez, vaya pidiendo su historia clínica a don Jairo Osman o los que están ahí viéndonos, para que de aquí a mañana, si hay un error, pues usted pueda demandar. Porque si usted no prueba y si usted pide unos perjuicios excesivos, pues usted también podrá ser condenado en lo que no pruebe, en la diferencia en el 20% a favor del Consejo Superior de la Judicatura, que por cierto está buscando plata para mejorar la justicia. Claro que muchas veces les dan la plata y lo hacen es para hacer cursos en yates o en otras situaciones. Así que ese es el proceso de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Ya sabemos que contractual, cuando yo tengo un contrato directo con la EPS subcontrata con otra clínica para que le preste servicio a usted, pero un juez, de cuyo nombre no quiero recordar, él, y eso lo corrigió el tribunal en una apelación que me tocó hacer, porque el juez decía que no condenaba al médico que había operado a la señorita en mención, que le dejaba una compresa alojada, que porque mi cliente no tenía un contrato directo con el médico, cuando ya recordamos que ella paga EPS con Sanitas. Sanitas subcontrató con la Clínica Belén, y la Clínica Belén contrató a un médico para poder cumplir con el contrato. El tribunal revocó esa sentencia, la modificó y determinó que no se necesita uno tener un contrato con el médico directo para que la EPS sea responsable, y también responsabilidad indirecta por haber contratado por una clínica que no tiene la capacidad. Así que, señoras y señores, recuerden que usted en este sentido
No sé cuánto tema se nos quede aquí. Ya sabemos entonces que hay que hacer la denuncia ante la Superintendencia de Salud. Allí va a salir una resolución sancionando y esa es una plena prueba para usted iniciar el proceso por responsabilidad civil, contractual o extracontractual contra la EPS o contra la clínica o contra un médico por homicidio o por lesiones personales. Si a usted también le aplicaron un medicamento que no era, pues usted tiene que enviarlo allí a un laboratorio especial de medicina legal. Si ahora vimos ahí lo que pasó con Invima, si a usted le dieron un medicamento que no era original y que era un medicamento que no cumplía con los requisitos, pues también puede demandar, en este caso al Estado, en cabeza del INVIMA por haber patentado ese medicamento que no le hizo efecto y que lo que hizo fue acelerarle la muerte o acelerarle alguna enfermedad que estaba padeciendo, y entra a demostrar que si le hubieran dado un medicamento que era que fuera legalmente autorizado por organizaciones internacionales, usted se hubiera salvado. Así que en este sentido, ya sabemos que lo más importante es aportar la historia clínica, aportar todas las pruebas, aportar que usted le pidió a la clínica que le diera la cita con el especialista, como pasó con el periodista que murió en el paseo de la muerte, entrar a probar con la historia clínica, las denuncias ante la fiscalía, todo lo que usted tenga ahí, y si usted encuentra que le falsificaron, le modificaron la historia clínica, pues eso se llama falsedad en documento público o falsedad en documento privado, depende si es depende la clínica o la EPS, y ya explicamos cuándo si es del Estado es porque tiene el Estado, por ejemplo, como el hospital militar que también puede cometer errores médicos por lesiones o mala praxis, en este sentido, en operaciones o también falta de atención, el Estado será responsable. Una vez allí con la queja ante la Supersalud, ya sabemos que puede iniciar también la denuncia ante la Fiscalía, puede iniciar acciones de tutela, puede iniciar también derechos de petición, ir guardando todas esas pruebas para que no permita a Dios si usted llegó a fallecer y que cuando ya fue al médico o cuando lo atendieron en la tarde, pues viene la responsabilidad y tendrán que pagarle una cantidad de dinero. Lógicamente con ese dinero no se va a reemplazar el dolor de haber perdido a ese ser querido, como pasó con el periodista o como pasó con muchas mujeres que no fueron atendidas a tiempo. Bueno, señores, con esto ya dejamos ahí claro lo importante de tener las pruebas, porque de qué vale tener un derecho si no tengo cómo probarlo, ¿ya? Entonces ahí viene el adagio, dame las pruebas y te daré el derecho. Y en este caso, recordemos que va a un juez civil municipal, depende si es por lesiones, si es por homicidio, y ya iría a un juez civil de circuito o ante un juez administrativo si es del Estado, y en este sentido eso prestará mérito ejecutivo para usted poder cobrar esos perjuicios que le fue determinado por un juez de la República. Sin duda alguna, estos son de los errores médicos que no es fácil probar, pero usted los podrá probar muy fácil si usted también hace los dictámenes, lleva las pruebas con peritos especializados, si usted le causaron lesiones en una operación, usted también puede llevar un dictamen psicológico, porque, por ejemplo, le dejaron una cicatriz que usted fue allí a un médico para que le mejorara los senos, para que hacer todo lo de mejoramiento que van muchas veces mujeres por querer lucir más bonitas de lo que son, entonces les queda esas cicatrices y usted entra a demostrar que ese señor le dejó una lesión, que usted se ve afectada porque no se puede poner un vestido de baño, que psicológicamente está afectada, eso va a ayudar mucho para que el juez al momento de valorar los perjuicios y dictar sentencia tenga en cuenta esas pruebas, que sin duda alguna es una de las más frecuentes, pero que muchas veces se pierden los procesos. Doña Cielo Marlene Vallejo Zamudio, se pierden los procesos de responsabilidad médica por error, por negligencia, por falta de auxilio, por falta de atención,
porque usted no sabe probar. Ya dijimos que el buen abogado es el que maneja pruebas y el que sabe probar. Así que con esto, recuerden que en pocos minutos sobre el transcurso del día, nuestra jefe de prensa, doña Naturia López, la niña de Sabadito Alegre, va a encontrar en el canal YouTube de Amorocho Abogados este proceso de responsabilidad médica, cómo se inicia, cuáles son las pruebas que se deben llevar. Y con esto ya vamos por terminado por el día de hoy. Los dejo porque tengo audiencia. Y si ustedes están de acuerdo con el proyecto de decreto del señor presidente de la República para incautar la dosis, la llamada dosis de alucinógenos de esas personas que sin serlo, sin demostrar que lo que son esos vendedores ojíbaros, pues apoyemos al gobierno. Pues, eso se nos tiene que acabar ya el cuentico con el tema de que es el libre desarrollo de la personalidad, cuando la droga nos está matando a nuestros hijos, a los jóvenes y a muchas personas, especialmente que se ha vuelto un negocio con el cuentico de los expendedores que es para el consumo por ser adictos. Porque prueben, porque aquí son enfermos. El adicto es un enfermo, no hay que penalizarlo, sino hay que prestarle auxilio, pero la policía también tiene el derecho de exigir que pruebe, guardando la reserva, que efectivamente tenía la dosis personal y que es para la aporta para el consumo o porque es que la Corte ya ha dicho que también se puede tener como el abastecimiento. Que no nos vengan a salir ahora como el señor que lo pillaron con un bulto de marihuana y le dijo al señor juez que era la dosis personal para el hijo, pero que le había comprado una vez para un año. Entonces, ahí se abre el debate, señoras y señores, en las redes. Apoyemos al gobierno, don Heriberto Soto Sandoval, y mañana estaremos hablando de otro proceso. A medida que usted nos vayan solicitando, vamos a explicar cuál es el procedimiento y cómo hacerlo. Hoy con esto hemos dado por terminado Amor 8 a las 8 con las demandas ante los jueces administrativos o jueces civiles del circuito por error médico, por los perjuicios causados, cómo se interpone, qué pruebas, cómo se desarrolla el proceso y especialmente las denuncias que hay que hacer ante la Superintendencia de Salud, ante las Secretarías de Salud y ante los comités de ética médica que son los que vigilan a los abogados. Bueno, 9 de la mañana, 2 minutos, nos vemos, buen día y espero que les haya quedado claro el tema o si no, mañana me preguntan o ahí en las redes. Chao, chao, feliz día para todos, nos vemos más tarde.